Hoy quiero contarles una historia que sucedió hace muchos años atrás y fue la historia de tres hombres que fueron llevados a un monte para ser crucificados. Ellos, mientras estaban siendo llevados, la multitud les injuriaba, les insultaba, otros quizás lloraban por la pena de muerte que les había sido dada, otros les decían: bravo, se hizo justicia porque hicieron maldad y por eso necesitan ser llevados a la muerte. Bueno, quizás en medio de toda esta escena muchas cosas ocurrieron. Lo cierto es que estos tres hombres fueron allí clavados en medio de una cruz, cada uno de ellos en ese monte, y en medio de las injurias y también de las blasfemias que dos de ellos hacían. También sobre sus cabezas estaba el acta de decretos, o sea, era una tabla en donde les escribían según la ley todas las cosas por las cuales ellos estaban siendo juzgados. Quizás habían asesinado, habían sido revoltosos, estaban todos los pecados por los cuales estaban siendo condenados, y fuera de eso el peso de la acusación, el peso también del sufrimiento que estaban viviendo allí. Entonces fueron dejados allí en la mañana hasta que ellos pues murieran allí levantados en medio de ese madero. Al finalizar la tarde vinieron unos soldados romanos y a dos de ellos les cortaron sus piernas para acelerar ese proceso de su muerte. Y en medio de su muerte, uno de estos malhechores y asesinos, volteó a mirar a un tercero que estaba allí, clavado también en ese madero, el cual no habló mucho, habló unas pocas palabras, pero este hombre, acusado por causa de sus pecados, pudo ver en Jesús de Nazaret, que era ese tercer hombre, algo diferente. Pudo ver en este hombre salvación, en el Cristo del Calvario, salvación y vida eterna. Y saben, después de morir, pudo entrar a la eternidad, su alma salva. Saben, este hombre no recibió salvación por haber ido a una iglesia cristiana. La iglesia todavía no había sido formada en ese momento. Este hombre no recibió la salvación por sus buenas obras, porque pudo haber hecho, yo creo que muy buenas obras. No recibió la salvación por haber ido quizás a muchos eventos religiosos, por haber sido bautizado. Únicamente este hombre recibió la salvación porque miró al Cristo del Calvario y halló en él esa fe y esa vida eterna que el Señor Jesús estaba a punto de ofrecer a todos nosotros los pecadores. Y ya para continuar con este tema del día de hoy, yo quiero leerles Isaías 45, versículo 22, y dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Uy, pues esto que hablaba mi esposa, pues yo trato de imaginarme cómo era. Habían gritos, blasfemias de estos dos criminales, pero el tercero estaba en silencio. Y uno recriminaba al otro, otro decía otra cosa, pero pues en la Biblia está registrado lo que dijeron. El otro que recriminaba a Jesús le decía: si tú eres el Mesías, sálvate y sálvanos. Le estaba pidiendo salvación, pero de qué manera tan agresiva y tan violenta. Pero este otro hombre, saben, él sabía dentro de él que la muerte ya le iba a llegar. Era cuestión de horas y
Él quizás fue testigo de cómo otros fueron crucificados, el dolor, el ambiente tan terrible que se generaba en esa hora. Y cuando el otro le recriminaba a Jesús, él le decía, mire, nosotros a la verdad padecemos justamente por lo que merecieron nuestros hechos. Este hombre estaba reconociendo que merecía esa muerte. Saben, es un ejemplo para esta generación. La humanidad, hay una humanidad que no reconoce sus malos hechos. Creen que son justos, que son buenos, pero este hombre estaba reconociendo que merecía lo que estaba viviendo. Él estaba a horas de morir, pero a veces si uno se pone a pensar, todos estamos encaminados y cada hora que pasa, y cada minuto, y cada día, y cada semana, cada mes y cada año que pasa es un año menos que nos queda de vida. Esa es la reflexión que hoy queremos hacer. Pensemos, ¿qué vamos a hacer ante ese calvario, ante esa cruz, ante esa muerte inminente que todos algún día vamos a llegar? ¿Qué reacción vamos a tener? ¿Vamos a ser desafiantes con el Salvador o vamos a mirarlo, como decía el texto bíblico, y meditar y ser sinceros con nosotros mismos? A veces padecemos y creemos que no merecemos lo que padecemos, pero este hombre al menos estaba reconociendo que lo que estaba viviendo era por sus malos actos. Cuando yo pienso en esta persona, este hombre colgado, porque ya habían sido crucificados, piensen en el dolor. Los soldados romanos, hombres rudos, lo amarraron a la madera y le clavaron las manos en la cruz a esta persona, a los tres, estos dos malhechores. La gente alrededor, el escándalo, unos gritaban, otros maldecían, otros injuriaban. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 39, les quiero leer exactamente lo que estaban diciendo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando uno lee estas palabras, este hombre, este ladrón, conocido popularmente como uno de los ladrones, no sabemos exactamente los pecados que había cometido. Sí, ustedes tienen que saber que en esa época colocaban una tabla escritos los crímenes que había cometido. Pero si nos colocaran una tabla a todos nosotros, nuestros pecados de pronto no cabrían todos, porque hay unos públicos y hay otros privados. Pero este hombre no podía hacer una buena obra, no podía hacer nada como para decir me voy a salvar porque me porto bien. Por el contrario, lo único que podía hacer era mirar, y estaba mirando a Jesús. Cuando miró su cara desfigurada por los golpes, levantó un poco más la mirada y miró una corona de espinas, y levantó más la mirada y miró el aviso que tenía. Él dijo, venga a ver qué crimen cometió este, y decía Rey de los Judíos. En 3 idiomas estaba: latín, griego y en hebreo. Pero yo admiro algo de esta persona. Él tenía fe. Él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tenía fe de que él iba a volver. Le dijo al otro, este ningún mal ha hecho. Sabía y tenía fe de que era un hombre justo.
Y cuando le dijo, acuérdate de mí cuando venga en tu reino, también reconoció que era el Rey de reyes y Señor de señores. Creía que Él era el Salvador. No el Salvador como los hombres esperan, porque ese pueblo de Israel esperaba un Salvador que los liberara del yugo romano. No, el Salvador de lo que es algo más importante, de nuestras almas. El Salvador de nuestra alma, que es eterna. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús le respondió de una manera maravillosa. Quisiera yo, antes de partir de esta tierra, oír lo que Él le dijo. Le dijo Jesús, le dijo entonces, de cierto te digo. Cuando Jesús decía eso era que era certero, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue el primer pecador ganado en la cruz del Calvario. Hoy hay un desafío para ti. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y justamente eso fue lo que hizo este moribundo allí en esa cruz. Le dijo a Jesús, acuérdate, Señor. Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese fue un clamor, ese fue una petición que este hombre le hizo a Jesús. ¿Y saben? Jesús inmediatamente respondió el clamor agonizante de este moribundo y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué promesa tan grande! ¡Qué promesa tan grande y maravillosa Dios le dio a este hombre moribundo! ¿Sabes? Jesús partió primero y murió primero en esa cruz. Jesús pasó por ese valle de la sombra y de la muerte tenebrosa por la que cada uno de nosotros tendremos que pasar. Pero ¿saben? Llegó a ese lugar de la eternidad a esperar a ese primer hombre que fue salvo porque miró al Cristo del Calvario. Jesús estaba al otro lado en el paraíso esperándolo, y cuando atardeció en ese lugar y en ese día de viernes, este hombre al morir sabía y tuvo la certeza y la convicción de las palabras de Jesús, de que Jesús le estaba esperando al otro lado, como Jesús está esperándonos a cada uno de nosotros, para que pidamos perdón por nuestros pecados y para que reconozcamos la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Este hombre también partió de esta tierra, pero halló esa vida eterna y tuvo ese encuentro maravilloso con su Salvador. Esta historia es de verdad fascinante. Saben, este ladrón dijo algo tremendo. Él sabía que Jesús iba a volver a reinar y Jesús vuelve. Tú tienes que saber que Él vuelve y Él vuelve a recoger a su iglesia, a su pueblo. ¿Estás preparado? En esa tarde de viernes, habían 3 personas en la cruz del Calvario. El otro ladrón que estaba allí incriminando a Jesús, en la misma condenación como le dijo este otro ladrón que se había arrepentido, él partió a la eternidad, a la oscuridad. Esta persona tuvo al Salvador y no quiso arrepentirse. Pero por el otro lado, el otro ladrón había oído, se ve por lo que dijo, había oído la verdad. Cada 7 días en la sinagoga había oído del Mesías. Por lo que dijo quizás, o por lo que los que lo rodeaban, oyó el evangelio de la boca aún de los enemigos de Jesús.
Pero en el último momento, cuando todo se define, tomo la decisión más grande. Y si estás viendo este video, quizás tú dices, yo soy de esta o de otra religión, pero ahora estás oyendo el Evangelio de Jesucristo. Y delante de ti está la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Escoge la vida para que tengas vida eterna. Escoge a Jesús y cree en Él. Si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, comunícate con nosotros.